Sí, aquí lo trabo. Eso. Bueno, buenos días, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son ya expresiones condicionales, ya para dar finalización a lo que vamos a hacer durante este año. Y bueno, entonces, muchachos, los programas que anteriormente vimos solamente contienen funciones y pues lo único que pueden hacer es una operación. Entonces, hemos concentrado principalmente en operaciones matemáticas porque realmente, hasta lo que sabemos actualmente, pues no se puede hacer mayor cosa que eso. Sin embargo, a la hora de programar, nosotros podemos controlar qué pase, qué sucede, si sucede alguna situación. Por ejemplo, si una variable es menor a un valor, si es mayor a un valor. Y el manejo de condicionales, pues ahora ya nos permite dar un cubo de hacer muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, para hablar de condicionales necesitamos hablar de condiciones. O sea, condiciones son expresiones en el lenguaje de programación que tienen verdadero o falso. Por ejemplo, el número de estudiantes matriculados en el curso es superior a 15, entonces la respuesta a esto es verdadero. Que me perdió, es verdadero. El avión tiene suficiente combustible para llegar a Tuluá, puede ser verdadero o falso. ¿Sí? El estudiante en un código 1654563 aprobó lenguajes de programación, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, vamos ahora a trabajar expresiones que se van a conocer como expresiones booleanas. ¿Qué es una expresión booleana? Son expresiones que tienen como dos posibles respuestas, que son expresiones cuya respuesta es verdadero o falso, ¿sí? Son únicamente esos dos valores. Raquel lo maneja como numeral true para verdadero, o bueno, también pueden usar true, o numeral f para falso, lo pueden usar como false, así. Entonces, pues aquí lo podemos ver, numeral t, verdadero, numeral false, numeral true también sirve, numeral false también sirve, true, no, creo que es así, true y false, en minúscula. Entonces, es con T minúscula. Entonces, bueno, eso representa exactamente lo mismo, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces, vamos a ver acá, bueno, se les conocen como booleanos, y pues las operaciones de booleanos únicamente dan como respuesta verdadero o falso. Entonces, los operadores, vamos a ver diferentes operadores que nos van a arrojar verdadero o falso. Tenemos los operadores de comparación, que estos son entre números, ¿sí? Cuando usted hace acá, por ejemplo, menor x que y, realmente está preguntando si x es mayor que y. Si usted, por ejemplo, hace igual x que y, está preguntando si x es igual a y. Pero usted hace este tipo de operaciones, recuerden como la operación va de primero, entonces esta realmente se está haciendo aquí en la mitad, para que tengan ustedes cuidado con eso. Sobre todo, pues que hay confusión con eso. Tenemos los lógicos que son and, or y not, y generales que son equal. Equal nos permite comparar cualquier cosa. Entonces, estas operaciones, cuando ustedes las aplican verdadero o falso. Entonces, de los operadores lógicos podemos ver que el AND, su resultado es verdadero si todas sus entradas son verdaderas. Por ejemplo, AND, true, AND, true, false, true. Esto va a dar falso. O por ejemplo, AND, true, true, true. Esto va a dar verdadero, va a dar true. Or, su resultado es verdadero si al menos sus entradas es verdadera. Entonces acá, si al menos una de sus entradas es verdadera, pues va a dar verdadero. Y no, solo recibe una entrada. Y lo que hace es dar lo contrario. Entonces, vamos a hacer unas pruebas con esto. Por ejemplo, acá, vamos a ver, hoy es 14 de diciembre. Hoy es 14 de diciembre. Y vamos a ver estas operaciones. Por ejemplo, and, false, false, false. Tenemos and, por ejemplo, una true, true, false. Tenemos or, false, false, false. Or, true, false, false. Or, true,
no, false, 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 true. Y tenemos not true y not false. Es acá. Y ustedes ven, la primera tiene que dar falsa. Mírenlo acá. Esta primera da falsa. Luego tenemos esta. Va a dar falso también porque el and es verdadero cuando todas son verdaderas. Es la única forma. El or, miren que aquí da falso, pues porque todas son falsas. Y en estos dos casos da verdadero. En el caso del not, pues cambia la salida. Entonces, si entra true, saca false. Y si entra false, saca true. Es importante que ustedes se aprendan estas cositas porque eso nos va a servir para una cosa que vamos a ver justo acá. Entonces, y acá tenemos otro tipo de los operadores numéricos. Por ejemplo, tenemos igual 3 que 2. Entonces, operadores numéricos. Tenemos igual 3 que 2. Entonces, pues igual 3 que 2. Igual 3 que 2. Entonces, pues es falso porque 3 no es igual que 2. Miren, 3 que igual que 2. Luego tenemos 3 es mayor que 4. Pues eso también va a dar falso. Mayor 3 que 4, eso va a dar falso. Vamos a ver. Miren, falso. Y mayor o igual 3 que 3. Entonces, 3 es mayor o igual que 3, sí. Entonces, eso tiene que dar verdadero. Eso tiene que dar verdadero. Entonces, mayor o igual 3 que 3. Luego, la negación de eso, not. Entonces, pues, como la salida de esto es verdadero, si la negamos, si decimos no, la cambia a falso. Y ustedes pueden ver, acá la cambia a falso. Luego tenemos and, miren, or, estas dos. Or estas dos. Cuando suene la alarma, la apagan. ¿Oíste? Entonces, cuando tenemos acá or mayor o igual que 3, 3, 3, y mayor o igual 3, 2 que 3, pues ¿qué va a pasar aquí? 3 es mayor o igual que 3, sí, eso es verdadero, pero 2 es mayor o igual que 3, no. Entonces, verdadero o falso, pues va a dar verdadero. En el caso contrario, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, con el and. Entonces va a dar falso. ¿Por qué? Porque esto es verdadero y esto es falso. Y bueno, tenemos este otro caso, igual, que es el comparador general. Hola con 3, por ejemplo, pues esto es diferente, ¿no? Esto es diferente. Entonces va a dar falso. Mírenlo acá. Y acá, igual, por ejemplo, 3 con 3. ¿Qué creen que da aquí 3 con 3? 3 entre comillas y 3 normal. ¿Qué creen que da? ¿Ustedes qué dicen? Falso, profe. Es falso porque 3 entre comillas es una cadena de texto, pero 3 solo es un número, correcto. ¿Y qué creen que va a pasar acá? Profe, una pregunta. Ahí el igual, entonces, ¿sirve tanto para números como para cadenas de texto, para escribir? Sirve para cualquier cosa. O sea, él compara. Vamos a ver si da true. Vamos a ver. Efectivamente da true, ¿no? A pesar de que esto es un número flotante y esto es un número entero, pues efectivamente son lo mismo, correcto. Y bueno, en el caso de este, igual, hola con hola, ¿cierto? Entonces, hola con hola, par, verdadero. Entonces, el igual en general nos sirve para comparar entre cualquiera. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, ¿preguntas hasta aquí? Sí, profe, no sé si lo que preguntó Julie, de que, por ejemplo, si uno pone igual y pone 3 en cadena de texto y 3, pero escrito en comillas, ¿sí me entiende? El 3 el número en comillas y después pone una cadena de texto que sea 3. Esto sigue siendo diferente, sigue siendo diferente. 3 en comillas con este 3.
¿Tres comillas? Eso es diferente. No, profe, o sea, en el Lo escrito segundo en letra. escriba 3 y lo pone Sí. entre comillas, en vez de poner comilla 3. Eso es igual. Esos dos son O iguales. sea, quítese 3 y ponga 3, pero escrito, la palabra como tal. Eso es diferente. Dar falso. Esto dar falso. No es lo Ok, mismo. profe. Son cadenas de texto. Entonces exactamente es diferente. Miren, eso es falso. Y también va a pasar esto, entre comillas, son cadenas de texto, son ya son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Igual, bueno, eso lo van sacando con la costumbre. Esto también es falso, ¿no? Esto es diferente que esto, entre comillas, porque son cadenas de texto. Otra cosa es que sean números, Entonces, vamos a aprovechar la combinación de estos operadores numéricos con los operadores lógicos para expresar rangos. ¿Cómo así expresar rangos? Ahí nos va a ser muy útil poder manejar que una variable se encuentre en un rango numérico y poderlo expresar. Entonces, cuando ustedes tienen corchetes, son rangos cerrados, es decir, que incluyen el número. Y si no, son rangos numéricos. Son rangos numéricos. Perdón, son rangos acá. Entonces, acá tenemos un rango cerrado y acá un rango abierto. Cuando es un rango abierto, no incluye el número. Entonces, cuando son rangos cerrados, nosotros vamos a utilizar los operadores menor o igual o mayor o igual. En el caso de que sean rangos abiertos, vamos a utilizar menor o mayor. ¿Listo? Porque pues el rango cerrado incluye el número y el abierto pues no lo incluye. Aquí lo vamos a representar de esa manera. Igual ustedes pues ya lo manejan de esa manera. Supongan que X es un número. ¿Listo? X es lo que entra. ¿Listo? ¿Ustedes cómo harían para validar que se encuentra entre menos 3 cerrado y 10 abierto? ¿Cómo harían eso? Pues preguntando que si X es menor o igual que menos 3 y menor o igual que que 10, perdón. Entonces, la propuesta es validar la primera parte, que X debe ser mayor o igual que 3, ¿no? ¿Y qué más debe cumplir? Que X sea menor que 10, ¿no? Que X sea menor que 10. Recuerden que cuando ustedes hacen estas operaciones es como si este estuviera aquí en la mitad, ¿listo? Y con eso lo que lo unimos, con un AND. ¿Por qué con un AND? Porque tiene que cumplirse ambas condiciones. Tiene que cumplirse que X sea mayor o igual que 3 y X sea menor que 10. Entonces acá igual lo hacen despacio. Entonces, lo primero que debe verificarse es que X debe ser mayor o igual que menos 3. Ah, es menos 3. Ok, no pasa nada. Y luego que X sea menor que 10. Y luego, ¿cómo se unen esas dos condiciones? Pues con una. ¿Y por qué usar un OR no es correcto ahí? Porque usar la condición OR no es correcto. Porque solo escogería uno de los dos resultados, dejaría por fuera el otro límite. El otro límite, exactamente. Se considera falso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el OR? En el AND, por ejemplo, si X es igual a 8, entonces, ¿qué va a pasar? Si X es igual a 8, sabemos que está en el rango, entonces va a aparecer AND. Entonces, ¿X es mayor o igual que 3? Sí, verdadero. ¿Y X es menor que 10? Sí, verdadero. Entonces va a dar verdadero. Bueno, aquí no hay problema. Miremos un número que no esté en la condición. Entonces, AND. X es mayor o igual que menos 3, menos 4 es mayor o igual que menos 3, eso es falso. ¿Y X es menor que 10? Sí, menos 4 es menor que 10. Entonces, falso y verdadero, recuerden que la condición del AND únicamente da verdadero si todas son verdaderas. Entonces da falso, me dice A, está fuera del rango. ¿Qué pasa si yo en su lugar usase un OR? Con el X igual a menos 4. Entonces va a pasar OR, numeral F y numeral T. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar verdadero. Y esto es falso. ¿Sí? Esto no es cierto. Que el menos 4 esté en ese rango. Entonces, el 4, el AND asegura que deben cumplirse todas las condiciones. En este caso,
debe cumplirse que X es mayor que menos 3, debe cumplirse también que X es menor que 10. Entonces, de esa manera, muchachos, el rango, pues el rango en esa parte se cumple. Entonces, ustedes deben tener presente, muchachos, es las condiciones del rango, cómo se cumplen en ese caso. En este caso, para que un rango se cumpla, pues tiene que cumplirse su límite superior y su límite inferior en este caso. Bueno, entonces, para hacer esto, ustedes qué propondrían. Yo quiero saber si X está en este rango, o está en este rango, o está en este rango. ¿Cómo harían? ¿Qué es lo primero que toca hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Sería OR, profe? No, estoy hablando, o sea, ¿qué hacemos de primero allí? O sea, ¿qué es lo primero que tocaría hacer? Evaluar, ¿cierto? ¿Y cómo así evaluar? ¿En qué sentido evaluar? Pues, profe, sería sacar primero los números mayores a menos 3 y que también sean menores que 10. Entonces, haríamos el primer rango. El primer rango es X tales que, entonces, X tiene que cumplir que es mayor o igual, X que menos 3, y X es menor que 10. ¿Sí o no? Ese es para el primer rango. ¿Cómo sacaríamos el segundo rango? ¿Ustedes qué me dicen? Miren cómo está. ¿Cómo sería el segundo rango? X es mayor a 22 y X Sí. es menor a 29. ¿Por qué menor? Porque no lo mete, no lo incluye, Exacto. pero uno es menor o igual. Correcto. Y aquí X es mayor o igual que 33 y X es menor o igual que 42. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que ya tengo los tres rangos por separado. Ahora, me dicen que X puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Cuando ustedes tengan diferentes rangos, entonces basta con que X cumpla en alguno de ellos. Por esa razón se utiliza un OR. El OR se utiliza cuando se cumple al menos una de las condiciones. ¿Por qué? X puede estar aquí, o X puede estar aquí, o X puede estar acá. Entonces, para construir un rango, ustedes únicamente necesitan pues el límite superior y el límite inferior y unirlos con un AND, porque el valor tiene que cumplir que esté sobre el límite superior y está por encima o igual, dependiendo del límite inferior, y cumplir la condición del límite superior, sea pues que sea igual o sea que sea menor. Entonces, esto es lo que uno hace en un rango. Entonces, en un solo rango, para armar el rango, ahí sí usamos el AND, porque tiene que cumplir la condición de rango inferior, el límite inferior, y el límite superior. Entonces, como tiene que cumplir ambas, entonces pues sí. Y cuando tienen varios rangos, basta con que cumpla el primer rango, o el segundo, o el tercero, y así sucesivamente. Por eso es que utilizamos el OR en este caso. Si ustedes ven, utilizamos el OR por esa razón. Cuando ya tenemos diferentes rangos, utilizamos OR. Recuerden que el AND tiene que cumplir todas las condiciones para que sea verdadero. Es decir, todo lo que esté adentro del AND tiene que ser verdadero para que sea verdadero. En el caso del OR, basta con que uno sea verdadero. Entonces, aquí está, define el primer rango, define el segundo rango y los unimos con el OR. Entonces, aquí está. Entonces, ¿por qué el OR? Por lo que acabé de explicar, porque tiene que cumplir el primero, el segundo o el tercero. Bueno, y así pues todos los números que ustedes quieran. Entonces, muchachos, vamos a realizar esto. Voy a realizarlo acá rápidamente. Verificar un programa para, diseñar un programa para verificar si la edad está en 10 y 20 años. Diseñar un programa para verificar si el salario es 2.000 o 3.000. Entonces, miremos el primer caso. Entonces, para hacer entre 10 y 20. Entonces, ¿cómo hacemos?
que esté entre 10 y 20? Pues que la A es mayor o igual que 10 y la A es que es menor o igual que 20. Y ahora, muchachos, ¿por qué el contrato es de esta manera? Porque hay que decir si es falso y verdadero, Ajá. lo que tenemos. Exactamente, cuando ustedes le pidan que la respuesta o una entrada es verdadero o falso, entonces ustedes, la entrada o la salida es booleano. En este caso es booleano. ¿Listo, muchachos? Bueno, seguimos por acá. Bueno, la edad es entre 10 y 20 años, y bueno, tenemos este caso acá, y la edad si es igual a 2000 o igual a 3000. Entonces usamos un OR. ¿Por qué? Porque porque en ese caso le están diciendo, vea, el salario es 2000 o 3000, no le están diciendo que sea entre, sino que sea este o este. Entonces, muchachos, ustedes ahora sí, ¿cómo harían un programa para verificar si el valor dado del área de un cuadrado del lado L es correcto? El programa se va a llamar verificar área. Entonces, muchachos, ¿cuál sería el contrato? ¿Cómo sería el contrato? ¿Cómo sería el contrato, muchachos? Quería entrar, quería salir. Quería entrar, quería salir. Entraría al lado L. Pero si entra a un lado L, ¿pero ese lado L qué es? Un número, ¿Un profe. número? Un número, correcto. Número. Pero me dicen para verificar si el valor dado de un área, de un cuadrado del lado L es correcto. ¿Será que basta con un solo número? Número No, booleano. profe. Dos números. ¿No eran como los cuatro números, los cuatro ¿No lados? serían los 4 números? ¿Cuáles 4 números? Los cuatro lados del cuadrado. El cuadrado. El lado de un cuadrado cumple la condición que son iguales. Solo necesita un lado. No, profe, solo 2 números. Ajá, exactamente. Entonces sería número, y ¿sale qué? ¿Qué sale? Alguien ya dijo el contrato allí, ¿cómo es? Pero ¿por qué sale en ¿Booleano? El booleano? booleano. ¿Por qué sale en booleano? Porque dice si es falso o verdadero. Exactamente. Bueno, muchachos, entonces les voy a dar un momentico, ustedes lo hacen allí y yo lo reviso. Entonces les voy a dar para que ustedes lo hagan, les voy a dar hasta las y 40, ¿listo? Entonces manos a la obra, muchachos. Les voy a dar allí hasta las y 40 para que ustedes lo hagan y lo verificamos acá entre todos, ¿listo, muchachos? Entonces manos a la obra. Para muchachos, para los que no han adicionado, ya empezó adiciones y cancelaciones, estén pendientes si alguien cancela. ¿Listo? Si alguien no matricula, estén pendientes si alguien cancela. De los que entraron por transferencia, Roger, me dicen que son 7, pero no sé, la verdad no sé. Voy a ver si hay cupo ya y para que... Vamos a ver. Lado de cupos. Vamos a ver. Ah, no. Hay cupos, pero en el otro grupo. Bueno. Profe, ¿puedo volver un momento para mirar un ejemplo? ¿Cómo? ¿Puedo volver un momento, profe? A la diapositiva pasada. Sí. Ok, profe, gracias. Listo. No, no, lo van a revisar ustedes mismos. Sale un poco más eficiente. Voy a cambiar las actividades de Socrative por de selección múltiple, porque es que como son tantos me demandan mucho tiempo.
Profe, una pregunta. ¿El Sí. OR es para englobar las dos variables o cómo es? No, el OR Eh, sirve para validar que se cumpla al menos, No entiendo muy. una condición, para validar que al menos se cumpla una condición. Si se cumple una condición, el OR te suelta verdadero. Para eso sirve el OR. Si se cumple una condición, el OR te da verdadero. O sea, es decir, que una de las etapas del OR es true, te vuelve true. Para eso sirve, para validar que se cumpla al menos una condición. En el AND tienen que cumplirse todas las condiciones para que dé verdadero. Uh-huh. Ya lleno eso. Listo, muchachos. Voy a pasar a hacerlo. A ver cómo estuvo. Entonces, bueno, tenemos el de verificar área. Verificar área. Entonces, bueno, ejemplo de las diapositivas. En este caso, muchachos, recuerden lo mismo de siempre. Luego viene la fecha. Hoy es 14 de diciembre. Día de eclipse 2020. Contrato. Verificar área. Pues va a recibir el lado y va a recibir el área y nos va a decir si eso es cierto. Propósito. Esta función sirve para verificar si un área dada corresponde, si un área dada corresponde a la del cuadrado, a la de un cuadrado del lado L. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, verificar área de 8 con 16, por ejemplo. Bueno, vamos a ver primero el área y luego el lado. 16, 8. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. Verificar área, por ejemplo, de 64, 8. Eso sí es cierto. True. Verificar, recuerden que el área es el lado del cuadrado. Verificar área de
49.7, esto debe dar true. Y verificar área de 48.7, esto da false. Vamos con el código. Entonces la función se llama verificar área. El verificar área que recibe el área y recibe el lado. Entonces, ¿esto qué pregunta? Si lado por lado es igual a ¿quién? Al área. No sé si les quedó así, muchachos. Sencillamente era eso. No debería recibir solo el lado. ¿Y usted cómo hace para saber si el valor del área que le están dando? Por esa razón el contrato tiene dos números, porque va a recibir. Al otro lado. Ajá, te va a recibir exactamente, necesita el valor del área, o sea, usted necesita verificar si el valor dado de un área es igual al área esperada. Entonces, ¿usted qué necesita? Pues el área, y a partir de qué se calcula el área, el valor del lado. Entonces, usted tiene que verificar si el lado al cuadrado es igual al área. Y bueno, acá vamos con el check expert. Pues funciona bien para este tipo de problemas. El check expert. Y lo verificamos. Bueno, lo que abrimos lo cerramos. Y ejecutamos. Entonces tiene que dar que los 4 tests han pasado. Entonces todos los 4 tests han pasado. Recuerden pues que como el área de un cuadrado es el lado de un cuadrado, es el lado del cuadrado, entonces como aquí le están pidiendo a usted verificar el valor dado de un área, usted necesita ingresar el área y necesita ingresar el valor de L, que es el lado. Y aquí igual está hecho. Exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, muchachos. Entonces, ya para, digamos, terminar esta primera hora, vamos a hablar de los predicados. ¿Los predicados qué son? Son funciones, o sea, básicamente son funciones que permiten saber si un valor cumple con una propiedad o no. Entonces, la salida de los predicados es booleano y el nombre de la función termina con signo de pregunta. Eso ya es un estándar de RAC, no es que sea obligatorio. Entonces, por ejemplo, number, pregunta, nos permite saber si un valor es un número. ODD number nos dice si es impar. Even number, even ODD pregunta nos permite saber si es un número impar. Y even pregunta permite saber si el número es par. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, vamos a ver algunos predicados. Entonces, por ejemplo, number 8. Esto tiene que devolver true. Number comillita 8, comillita A. ¿Qué quieren que debe salir ahí? Es un símbolo. Quería salir ahí. False, ya que no es un número. Debería salir falso. Correcto. También tenemos symbol. Aquí va a dar falso. Symbol A también va a dar falso. Símbolo es diferente a los strings. Symbol comillita A. Los símbolos comienzan con comillita y no pueden tener espacios. Esto es true. Vamos a tener también string pregunta. ¿Para qué creen que sirve string pregunta? Muchachos. ¿Para qué creen que sirve string pregunta? Exactamente, para cadenas de texto. Aquí voy a volver true. String pregunta 8, aquí voy a volver false. Y pues tenemos, por ejemplo, ODD pregunta. Aquí nos va a dar falso porque es un número impar. ODD pregunta de 7 va a dar true. Y lo mismo va a pasar con even. Even de 8 va a dar true. Y ODD de 8 va a dar false, porque pues 8 no es, perdón, even 8, even 7. Pues esto va a dar false porque 7 es un número impar. Y ustedes pueden mirar. Esto nos va a salir justico acá. Symbol pregunta. Entonces eso nos sirve para saber si algo es de ese tipo de caso. Entonces miren acá. Vamos a ver los últimos. Voy a colocar aquí predicados. Puedo hacerlo así. Colocar como una cadena de texto. Porque aún no tenemos como la forma de desplegar mensajes. Entonces tengo predicados. Miren acá. Bueno. Entonces el primero es true. Los tres false, false. True. Miren acá. True. Corresponde a este true. Luego de aquí sigue true, false, false, los dos false que ustedes ven acá,
Son estos dos false. Y luego true, true, false. Miren acá, true, true, false. Entonces, bueno, estas son las funciones predicadas y nos sirven para validar si el dato es de un tipo o de otro. Eso nos va a servir sobre todo en la validación de datos porque, por ejemplo, en la función verificar área, yo, por ejemplo, podría hacer esto. Verificar área de 20 así con 2. ¿Qué creen que pasa ahí? Si lo llamase así, si llamo la función de esa manera. ¿Qué creen que pasa? Sale un error porque el 20 está entre comillas y la cadena de texto. Mira lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Igual, espera un número, pero ¿qué le dice? Comillita 20. Entonces eso nos va a servir para validar, por ejemplo, si el número que entra es un número y ese tipo de cosas. En caso que el usuario envíe los datos que no son, pues le enviamos un mensaje de error. Vea, usted tiene que mandar los números. No, vea, usted tiene que mandar un número y una cadena de texto. No, vea, usted tiene que mandar un símbolo y un booleano. Y así. Eso nos sirve para decirle al usuario qué tipo de entradas va a utilizar y es muy útil para ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque le evita a usted que salgan este tipo de errores que no son controlados. Esos errores no son controlados, este error me lo está dando el mismo lenguaje. Entonces, es muy útil para eso. Bueno, muchachos, entonces ya vamos a entrar a los condicionales ahorita después del descanso. ¿Tienen alguna última pregunta antes de cerrar esta primera hora? Antes de seguir. El con lo vemos justo ahora. ¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo de nuevo a las 9:05 de la mañana. ¿Listo? Entonces, para que tomen un pequeño descanso.